This is your before and after story, where your first steps towards a new life-changing career begin. Southeastern College can take you there. We offer in-demand hybrid and online programs with hands-on training, led by in-field career professionals, and career services to put you on the path to a rewarding and fulfilling future. This is where your transformation begins. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started. Hemos hecho varios podcasts sobre el narcotráfico en el fútbol colombiano, los derechos de la televisión, el uso y abuso que ha tenido el fútbol. Mucha gente se sorprende, otros están agradecidos porque para esa época ya se terminó, pero hoy vamos a contar una historia muy especial de cómo llegó el fútbol en los tiempos aquellos cuando nadie había visto fútbol profesional, cuando no existían esos campeonatos, y cuál fue el primer equipo que fue campeón por primera vez a nivel suramericano. Todas estas historias, en el inicio del fútbol, la violencia que se vivió, la masacre de las bananeras, por supuesto, y lo que vino como lo fue el Bogotazo y el nacimiento del fútbol profesional. Soy Raúl Sánchez Parada. Esto es Historias Desconocidas. ¿Quién te hará el café por la mañana? Pues hay que recordar, porque como lo contábamos en el episodio anterior, en 1924, se los voy a resumir, fue el año en que el periódico El Tiempo decretó en ese momento que el fútbol estaba destinado a desaparecer de nuestra sociedad. En ese entonces se disputaron en París, Francia, los 7º Juegos Olímpicos, y en ese evento, que para 1920 había pasado como un dato menor por la prensa nacional, y en ese año 1912 solamente un medio registró gráficamente la noticia, que fue El Gráfico. Pues para ellos resultó muy atractivo para los colombianos, porque por primera vez en la historia participaban 2 delegaciones suramericanas, Argentina y Uruguay. Esto era importante para Colombia porque la caída de Marco Fidel Suárez en 1921, que trató de poner a Colombia en la línea de intereses de Estados Unidos, dándole todas las concesiones a las compañías de ese país en materia de petróleos y banano, había significado el despertar de un sentimiento antinorteamericano que se alentaba con el pago de la indemnización que Washington le daba al gobierno de Pedronel Ospina por la pérdida de Panamá. Y el país en ese momento entró en la era del discurso de la unión e identidad latinoamericana, promovido por las primeras reuniones panamericanas y suramericanas de cancilleres, jefes de Estado, estudiantes, abogados y médicos. La de los 20 fue la década del panamericanismo como solución económica y política del continente a la división y crisis mundial que había generado la guerra. Por esto fue que Uruguay ganó el oro olímpico en fútbol, quedándose como la selección campeona por encima de Francia, Inglaterra, Italia, España y demás participantes europeos, y la prensa colombiana y en general la suramericana le dio la primera página de ese titular. Abro comillas: Uruguay campeón mundial de fútbol, cierro comillas. La victoria uruguaya en los Olímpicos de París hizo despertar un espíritu deportivo que fue ampliamente analizado por los medios, reflejando claramente un discurso nacional en el deporte. Y lo voy a citar así: coincide este despertar con la celebración de las grandes olimpiadas que los pueblos de la mayor parte del mundo se disputan el trofeo del vigor y la destreza y la mentalidad. Colombia no ha participado aún en un torneo universal y su bandera no había flotado con las ondulaciones del triunfo en el palenque cosmopolita
como lo hicieron los pabellones del Uruguay y la Argentina. Ello se debe a que nuestro país asimila de manera tardía los sistemas implantados en los estados de alta civilización. Cierro comillas. Para ese entonces, el problema de ser modernista, algo así, se volvía a poner en el terreno de los deportistas y asumía la existencia de una delegación deportiva como motivo de orgullo y patriotismo, ya que el hecho de que un país suramericano le hubiese ganado a los inventores del juego en su especialidad y en su tierra causó estupor en Europa y un orgullo inusitado en Sudamérica. Este triunfo no solo generó que el fútbol renaciera en el país, pues todos los clubes volvieron a la práctica y el deporte obrero creció, sino que hizo que en 1926 se organizaran y jugaran los primeros Juegos Olímpicos colombianos, entre todas las instituciones de instrucción profesional y de segunda enseñanza de Bogotá. Si bien estos primeros Juegos Olímpicos no fueron colombianos sino bogotanos, pues fuera de las delegaciones de la capital solo participó una, la de la ciudad de Cali, precisamente en fútbol. Este evento representó el primer gran evento de balompié en el país, ya que hubo competiciones en carreras, maratón, salto, tenis, golf y boxeo. El que se robaba el show y los titulares de prensa fue el fútbol, cuyo primer campeón, señoras y señores, fue el Club Cid, en el que jugaban estudiantes de la Facultad de Medicina con Ennio Viola, un inmigrante italiano que había jugado en 1921 con la Juventus. El renacer deportivo que vio Colombia con estos Juegos Olímpicos, antecedente de inmediato a los actuales Juegos Nacionales, se unía al espíritu universitario nacionalista y se dio la oportunidad de renacer al fútbol de élite de los clubes, pero con una nueva condición. Algunos buenos jugadores de origen humilde terminaron jugando en equipos de club simplemente por ser buenos o por tener algún vínculo con un socio o por ser un empleado o ahijado. Lo cierto es que el fútbol empezaba a funcionar como un nivelador social. En esto se estableció que una de las competencias serias promovidas por el gobierno con fondos del Ministerio de Instrucción Pública, en lo que hoy llamamos como el Ministerio de Educación, y en fechas específicas, era un primer paso para ser un estado de alta civilización. La Ley 80 de 1925 dispuso que en cada departamento existiera una comisión de educación física y apareció la Secretaría especializada en el tema en el Ministerio de Instrucción Pública. Pero el avance de ese nivel de civilización se empezó a dar en la práctica años después con el establecimiento de las federaciones deportivas departamentales por parte de los cientos de deportistas que buscaban competencia y entrenamiento, comenzando en ese mismo 1925 con la creación de la Federación de Fútbol de Antioquia y con el decreto presidencial de Pedronel Ospina, que creaba los primeros Juegos Nacionales de la República de Colombia, los cuales debían disputarse en la ciudad de Cali en 1928. Esta edición, que oficialmente fue la primera de los actuales Juegos Nacionales, tuvo como evento central el fútbol,
a pesar de que estuvieron en disputa medallas para ajedrez, atletismo, baloncesto y tenis, aparte de las exhibiciones de béisbol y gimnasia. El cubrimiento de los diarios de la época refleja esto, pues el espacio concedido a estas otras actividades fue mínimo en comparación con el que se le dio al evento fútbol que definiría el gran campeón nacional. Recordemos que estaban por departamentos Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca, que participaron en estos juegos, pero no todos enviaron equipos de fútbol. Sin embargo, en las justas de Cali estuvieron los mejores clubes de varias regiones del país o las selecciones de los mejores jugadores de esos clubes, como la de Cundinamarca, conformada por integrantes de Técnico y Medicina de Bogotá, o la de Antioquia con la reunión del Independiente Medellín y el Universitario, o la de Magdalena con el Liceo Celedón, el Club Mamatoco y el Club Boyacá. También hubo selecciones de Buenaventura y Cali. Ibagué, Neiva y Cúcuta también llevaron sus respectivos equipos de fútbol. A estos equipos se sumaron clubes con gran tradición en sus respectivas ciudades como el Universitario de Manizales, Junior de Barranquilla y Santa Librada de Cali, con lo que 12 equipos empezaron la disputa del título el 20 de diciembre de 1928 en el recién inaugurado Estadio Galilea, que con una capacidad para 8.000 espectadores fue el primer escenario de fútbol en el país. La gran final de este primer campeonato nacional, que enfrentó a los favoritos Bogotá, Junior, Magdalena y el llamado Cali A, y el gran campeón, señoras y señores, fue el equipo Samario, tras vencer al Barranquilla por 2-0. De inmediato, el gobernador del Valle, Carlos Holguín Lloreda, los invitó a los campeones al Club Unión en la Plaza Caicedo para brindarles un gasajo que se extendió hasta la medianoche. Al otro día, los jugadores fueron llevados a la Hacienda El Paraíso, escenario de la novela La María de Jorge Isaacs, uno de los clásicos de la literatura de amor de la historia colombiana, en donde fueron entregados los trofeos merecidos por su hazaña. Así era el fútbol en esa época. Además de eso, era un fútbol totalmente buenísimo, y les recomiendo un libro que se llama 100 años de fútbol, es de Editorial Planeta. Esto fue hecho en el año 2008 para que se enteren de este tipo de historias. Sin embargo, el fútbol también comenzaba a ser algo más que el entretenimiento de algunos, y su valor simbólico se empezaba a hacer presente en las distintas ciudades, tanto así que la selección de Magdalena se fue de Santa Marta rumbo a Cali pocos días después de la denominada Masacre de las Bananeras, ocurrida el 6 de diciembre de 1928 en la vecina población de Ciénaga, cuando las Fuerzas Armadas presentes en la zona impidieron una huelga de los trabajadores de las bananeras, abrieron fuego contra los manifestantes, causando un número aún indeterminado de muertos y dejando una mancha imborrable en la historia nacional. El presidente de ese momento era Miguel Abadía Méndez, y recordemos, esa zona de Ciénaga es una vecina población cerca de Santa Marta, y además era el departamento bananero de nuestro país. Cuando el equipo Samario regresó a la ciudad como primer campeón nacional, y el equipo fue recibido con honores por las autoridades locales el 6 de febrero de 1929, y esto está en uno de los diarios de la prensa de la época, en presencia del general Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar, del capitán Luis F. Enciso y del alcalde de Ciénaga, mayor Aurelio Linero, los futbolistas samarios solicitaron como un homenaje a su brillante gesta de Cali que se concediera la libertad
a un grupo de huelguistas que se encontraban detenidos en la cárcel de Ciénaga. En medio de la euforia y emoción, la petición fue atendida y así obtuvieron su libertad algunos miembros del sindicato de la Sociedad Unión. El fútbol, por primera vez en la historia del país, había cumplido una labor de peso político que se repetiría cada tanto, incluso con abusos descarados de los poderosos que ya más adelante les vamos a contar. No era 1930, no teníamos ni siquiera fútbol profesional o campeonato y ya la pelota nos mostraba que todo lo puede. Con este tipo de hechos y gestas y con esas identificaciones que fue generando el fútbol en cada ciudad, el balompié se volvió la actividad física preponderante entre la afición colombiana y se convertiría en el rey de los deportes del país después de que en 1930 Uruguay y Argentina le pasaron por encima a los europeos otra vez, disputando la primera final de un campeonato mundial de fútbol, justo tras haber ganado el oro y la plata olímpica respectivamente en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. Uruguay, bicampeón olímpico, fue el primer campeón mundial mientras Argentina terminó segunda. La prensa, que ya tenía secciones especializadas en deportes, abandonó definitivamente las páginas sociales, ¿sí? Esos diarios de la época eran las famosas secciones de sociales. Recordemos actualmente que las revistas, esas que ustedes conocen, las de Semana, las de 15 Minutos, las de Vea, ¿sí? Todas esas de farándula y todos los chismes, ahí aparecen esas secciones de sociedades donde están las personalidades en un matrimonio, en un evento de carácter importante. Pues eso era lo que se hace actualmente. En ese tiempo, las páginas sociales, ahí están las creaciones de los deportes, de todo esto, y pues esa era la historia. Y así fue. Apareció la sección de los deportes y además se exigía la creación de la Federación Colombiana de Fútbol y la afiliación a la FIFA para poder participar en el torneo suramericano de selecciones nacionales que desde 1916 se disputaba con el nombre de Copa América, e incluso jugar en un mundial contra todos los poderosos y uruguayos, por supuesto, como ya sabemos, se demoró un poco. Esta es una linda historia, pero aquí empieza toda la historia de los inicios del fútbol y la violencia. En esos tiempos, las épocas de nuestro país eran unas épocas muy importantes. Por ejemplo, la política que estaba en entonces, pero para uno entender un poco, en ese tiempo los liberales para la época habían creado nuevas ideas, ideologías, defender un régimen de libertades, una participación democrática, que era como la forma de que el pueblo saliera a defender su ideario, defender lo que son los humildes, ¿sí? Entonces, para esa época, Colombia estaba contando con dos partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Recordemos, como les dije, el Partido Liberal defendía amplias libertades y una gran participación en la gente. El segundo, el conservatismo, era de tradición católica y el ideario del derechismo y todo eso. ¿Por qué? Para ese entonces en Colombia se estaban creando diferentes grupos creados por liberales, el sindicalismo hecho por lo que fue sus inicios en entidades como la CUT, el CODE, la CGT, ¿sí?
Entonces ellos, con reivindicaciones liberales, comenzaron a hacer un gran aspecto para defender derechos, derecho a la igualdad, derecho al trabajo, ¿sí? Lo que hoy estamos viendo en Colombia, lo que se está viendo en las calles, lo que vemos cuando la gente sale a marchar en contra de los gobiernos, ¿sí? No solamente de el de Iván Duque, sino el de todos los gobiernos anteriores, sino que además eso eran unas cosas, pero de una manera bonitas, pero además esto para los conservadores no les gustaba. ¿Por qué? Porque eran unos comunistas, eran unos personajes que querían más, que los trataban de mamertos, ¿sí? Entonces esa era la forma en la que ellos desprestigiaban a los sindicatos, como hacen hoy, como lo hace el Centro Democrático con Uribe y su partido, pues más que todo, atacando a los dirigentes sindicales, atacando a los líderes sociales, ¿sí? Y esa es la forma como ellos hacen ese cometido para seguirse perpetuando en el poder y decir que si eres comunista eres un guerrillero, o que si eres un hombre de derecha eres un paramilitar, ¿sí? Entonces eso era lo que se hacían, unos ataques impresionantes. Pero voy a contar un poco más sobre estas historias. Para dichas elecciones de ese entonces, estamos hablando del año 46, se presentaron dos partidos de carácter oficial, liberales y conservadores. El conservador, que tenía menos posibilidades para poder ganar, se presentó con un candidato al cual agrupa a todo el partido conservador, que se llamaba Mariano Ospina Pérez, sí, el patriarca conservador, uno de los grandes mandones de esa política. Y una vez, cuenta las historias, que él fue a Cartagena y le dijo a su público en una campaña, entonces les dijo: ¿qué quieren? ¿Vías o canchas de béisbol? Y la gente dice: béisbol, 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 béisbol. Entonces eran las promesas cumplidas, eran las promesas populistas para ellos, era seguirles manconeándoles a todo mundo y creer que eso era realidad. Y como todos sabemos, eso son las promesas incumplidas de traerles un buen estadio, ¿sí? Y como pasó, se inauguró un estadio de béisbol por las condiciones que uno ve, pero que no son las mejores, pero fueron los primeros escenarios deportivos. Pero mientras tanto, por los lados liberales, el partido que mantenía el poder desde hace muchísimos años, desde hace 16, se encontraba dividido, lo cual seguramente fue lo que le impidió salir victorioso en esa elección. La división se debía a los que llamaban los expertos, los liberales oligarcas y los liberales del pueblo, cada uno de estas divisiones con su propio candidato. Por el lado oligarca estaba Gabriel Turbay y por el lado del pueblo estaba Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Que recordemos que Jorge Eliezer Gaitán era una persona muy de las clases humildes, ¿sí? Nacido en el año 1903 en Bogotá, y se formó por sus ideas, doctorados en Derecho en la Universidad Nacional, ¿sí? Entonces él también estuvo en Italia, fue magistrado de la Corte, fue senador, incluso fue alcalde de Bogotá, y fue uno de los hombres que inauguró el Estadio El Campín en su gobierno distrital, y el presidente de esa época era Alfonso López Pumarejo. Entonces esa era la época. Para dichas elecciones, para ese tiempo, pasaba lo inesperado. El conservatismo, que recordemos que se ha mantenido alejado de los poderes por el absoluto dominio que tenían los liberales en las últimas contiendas electorales, terminó siendo el ganador. Ospina Pérez había derrotado al oligarca Turbay y al liberal del pueblo, que era Gaitán, y eso se unificó, y esa división se vio bastante fuerte. Para ese entonces, Jorge Eliezer Gaitán había asumido la jefatura del Partido Liberal en contra de los demás líderes sociales, los llamados jefes naturales del liberalismo, dentro de los cuales estaban Eduardo Santos, Alfonso López, Gabriel Turbay,
queriendo todos poder llegar a la presidencia. Después de esa posesión del nuevo presidente, el señor Ospina decidió dar su apoyo al gobierno, en tanto que el señor Mariano Ospina da poder al liberalismo en ese gobierno. O sea, no podías pelear con ellos, pues era más peor pelear con el gobierno o mantener relaciones con el gobierno. Esos liberales decidieron mantener las buenas relaciones con el gobierno, pero las cosas no fueron tan buenas. Gaitán iba cada viernes a los eventos culturales a arremeter contra Mariano Ospina, lo acusaba de traidor a la patria y por la incorporación de tantas cosas, de por ejemplo los gases lacrimógenos en la policía, que para él eran matar a su pueblo, ¿sí? Eran reivindicaciones, era llevar ideologías. Mientras tanto, por otro lado, la memoria histórica sobre el nacimiento del fútbol, y esto es muy bonito, donde cuando empezó no entienden esas bases sólidas, había sido siempre el motivo de muchas polémicas. Es difícil precisar que el año exacto en el que el fútbol llegó a Colombia, pero muchos creen que fue entre 1886 y 1903. Esa carencia de registros y cronologías es un vacío que aún no se ha podido descubrir, pues para muchos era la aparición de los principales clubes de ese entonces, debido a todas las investigaciones que se han hecho en todo el país. Por ejemplo, la aparición del Deportivo Cali en el año 1912, la aparición del Medellín en 1914, la llegada del Junior de Barranquilla el 7 de agosto de 1924 como un homenaje a la patria, el América de Cali el 13 de febrero de 1927, el Boca Juniors de Cali en 1939, el nacimiento de Independiente Santa Fe del año 1941. ¿Y por qué Santa Fe? Porque dicen en una historia que los primeros creadores de Santa Fe lo hicieron personajes como Gonzalo Rueda Caro y Ernesto Gamboa del colegio Nuestra Señora del Rosario en las acogedoras mesas del Café del Rin, ubicado cerca de la carrera séptima y en el centro de Bogotá. Resolvieron en febrero formar un conjunto de fútbol de neto sabor universitario y amateur, y tan solo con exalumnos del gimnasio moderno. Entonces, ese nacimiento viene de recibir en su seno algunos de sus buenos jugadores no educados. En ese plantel acordaron inscribir el equipo en la Liga Deportiva de Bogotá, acto que se patentó el nacimiento del cuadro Independiente Santa Fe el 28 de febrero del 41, y eso fue una de las historias más humildes. Muchos dicen, y eso de verdad es muy historial, que Santa Fe lo relacionan mucho con Jorge Eliezer Gaitán, que era el equipo más humilde, el equipo del pueblo, el equipo de la fuerza del pueblo, y muchos hinchas de hoy se nutren de esa historia. Incluso cuentan en los mitos que en una de las banderas de Santa Fe aparece la imagen de Jorge Eliezer Gaitán. Otro equipo que nació fue el Deportivo Pereira en el año 1944, Millonarios en el año 46, que para muchos es una historia bien increíble. Esto se remonta al año 1937, cuando un grupo de entusiastas jóvenes estudiantes de bachillerato de los colegios de San Bartolomé y el Instituto La Salle formaron un grupo llamado Unión Juventud o Unión Bogotá, y luego se llamó después el Deportivo Municipal. Para muchos, el abogado de esa época era el señor Briceño Pardo, Manuel Briceño Pardo, mejor, y el otro era Alberto Lega y el otro Antonio de J. Vargas, quienes eran empleados del municipio. Acordaron contratar a un argentino, a Fernando Paternoster, y muchos era total el entusiasmo que para muchos traer a un jugadores como Ricardo Boyoyuca Granados, estelares jugadores de esa región, Carlos Álvarez, un portero paisa, considerado por la crítica como el mejor de este país, con los dineros aportados por Alberto Lega, que eran 50.000 pesos,
y por sugerencia del técnico Paternoster contrataron a los primeros argentinos: Óscar Sabransky, Vicente Lucifero, Antonio Ruiz Díaz, Alfredo Cueso, Luis Timón, y para ese entonces el director de las páginas deportivas del Tiempo, Luis Camacho Montoya, quien no vio con buenos ojos el retiro del equipo del municipio y comenzó a criticar con dureza y trató a esos dirigentes de nuevos ricos, de los millonarios, porque querían mantener el equipo a los dirigentes de esa manera, por traer figuras extranjeras, para la que se suponía se necesitaba mucho billete. Entonces, cuando el periodista Camacho Montoya publicó en las páginas deportivas del periódico El Tiempo: los municipalistas son ahora millonarios. Desde ese entonces se conoce cuando el cuadro albiceleste, por esas cosas de la vida, el equipo jugó con el nombre de Millonarios, como irónicamente lo llamaba el periodista Camacho Montoya, y así quedó. Esto fue hecho primero en el Colegio Nacional de San Bartolomé el 22 de mayo de 1946 como una entidad recreativa y deportiva, y luego el 18 de junio del año 46 se empezó a llamar el Club Deportivo Los Millonarios en la notaría tercera de Bogotá el 18 de junio del año 46. Pues muchos es un recuerdo de la historia, por ejemplo la llegada de importantes equipos como Nacional, primero se llamaba Atlético Municipal, que después se llamó Atlético Nacional, el Deportes Caldas, la Universidad Nacional, el Once Deportivo, y eran equipos de ese gran estilo. Por ejemplo, en el caso colombiano, como por ejemplo en Colombia llegaban cosas que se veía, por ejemplo el teatro, el deporte, el entretenimiento. Para muchos es entretener. Por ejemplo, en la capital paisa, por ejemplo, hay una historia, por ejemplo, sobre el famoso cantante de tangos Carlos Gardel, un hombre que fue recordado por sus presentaciones de tangos en Medellín y en Colombia, y eso les generó un cariño inmenso por este artista. Lamentablemente, Gardel falleció en un accidente aéreo en el año 56 más o menos, pero queda esa imagen tan dura el día que muere este gran hombre, para muchos uno de los hombres del tango en la historia de Colombia y del mundo. Interrumpimos la transmisión para dar una triste noticia. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín, Colombia. Las transmisiones serán suspendidas en señal de duelo. Pues para ese entonces eran las épocas de que no habían hinchadas. Para los 40 eran la aparición de esas hinchadas importantes, ¿sí? Entonces eran impresionantes, por ejemplo, las historias. Por ejemplo, aquí uno encuentra unos informes muy interesantes que antes de la llegada al fútbol, por ejemplo, empezar a ver desarrollarse, por ejemplo, el fútbol profesional. Además de eso, la década de los 40 para muchos marcó la historia de la tendencia hacia el profesionalismo, porque nuestro país fue un escenario propicio para contratar espectáculos con equipos extranjeros, y obviamente nació en el jugador nativo ese instinto comercial y empezó a pujar una compensación monetaria, ¿sí? Entonces esa era la época impresionante de esos tiempos. Para muchos era una época muy fuerte, que iba la gente a los estadios a ver políticos, a aplaudirlos. Cada vez que echaban un discurso los aplaudían, ¿sí? O cuando iban los conservadores a darle aplausos a Mariano Espina, a Laureano Gómez, ¿sí? A todos esos parlamentarios les tiraban aplausos, como a todos esos políticos. Pero había gente, ¿sí?,
que tenía sus personajes, pero además de esto fue la posibilidad de muchas otras cosas. Para la época, era la época dura donde Jorge Eliezer Gaitán empezó a tener un inmenso contacto con las masas populares. Eran las masas populares en donde, como les dije anteriormente, le hacía oposición a Mariano Ospina Pérez, que era la cabeza de la presidencia de Colombia. Él arremetía todo el tiempo contra este gobierno. En ese entonces, Gaitán se aleja del gobierno para hacer oposición, pero no cerrado a las puertas de la 9ª Conferencia Panamericana que se celebraba por esos días en Bogotá, y así resultó. Tuvo acceso al Partido Liberal a esa conferencia, pero Gaitán le cerraron las puertas. Estaba Gaitán muy enojado de no dejarlo asistir, y empezaron a correr el rumor de que Gaitán, en medio de su ira, ha tomado la decisión de sabotear dicho evento. Dicen que eso no fue así. Incluso Urdaneta habló con él, le dijo que lo invitara, tal, pero no quiso. Para ese entonces era el momento en que había pasado uno de los tiempos más duros, que fue la violencia partidista, que era la época donde se mataban liberales con conservadores y liberales así, visceralmente. Entonces, ese eran los tiempos de la violencia partidista. Incluso en febrero, antes de morir, Jorge Eliezer Gaitán hizo una manifestación del silencio como protesta a la muerte de liberales en diferentes regiones del país. Entonces, para ese entonces era una época de guerra entre estas disputas políticas que no veían con buenos ojos esta realidad. Pero pasando al fútbol, porque esto es muy importante, el fútbol profesional colombiano había estado en un hipódromo, como si no fuera poco, para catalogar a nuestro campeonato como muy especial. También hay que decir que fue una parte de la responsabilidad que hoy existe en Colombia, porque para muchos el espectáculo que representaba el fútbol y las ganancias que dejaban los partidos ocasionales o las temporadas contra equipos de otras regiones, incluso otros países, habían llevado a que aparecieran equipos en buena parte de las ciudades del país. El Medellín, Huracán y Municipal en la capital antioqueña, Santa Fe y Municipal en Bogotá, el América, el Boca Juniors por los lados de Cali, el Junior y el Sporting de Barranquilla, por Manizales, Deportes Caldas y Once Deportivo y Samarios de Santa Marta. Iban a una ciudad a otra y organizaban temporadas ininterrumpidamente desde el año 41 a 1948. Pero hay una historia de Carlos Serna en sus viejos tiempos del deporte, señala, y lo voy a citar: después del cine y el teatro, el fútbol fue la tercera diversión que más atrajo la atención del público colombiano en 1942, según el boletín de la Contraloría de la República dado a conocer en los primeros meses de 1943. Y si usted se fija atentamente, podemos ver que buena parte de los viejos estadios del país fueron construidos entre finales de los 30 y los 40. Pero eso también eran los años de esa tensión política. Recordemos que estaba al fin de la hegemonía liberal y la llegada al poder del conservatismo con Mariano Ospina Pérez. Se desató la violencia en los campos y la tensión se sentía en todas partes, pues la creciente popularidad de Jorge Eliezer Gaitán amenazaba con popularizar la nación. Mientras tanto, en el fútbol aparecían grandes cosas, por ejemplo, figuras, de talla internacional, por ejemplo, la aparición de un arquero muy importante, como lo fue uno de los grandes, el Caimanón, Efraín
Sánchez, un gran arquero que estuvo en varios equipos en Colombia, se iba a jugar al fútbol del exterior y era muy conocido, el Caimán. Por eso se llamaba así la canción, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla. Él era barranquillero, pero siempre fue muy querido aquí en la ciudad de Bogotá, donde jugó en muchísimos equipos del fútbol profesional. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la Barranquilla. Todo esto que sucedió, las temporadas, por ejemplo, las temporadas de partidos que no daban nada bueno, por ejemplo, la época donde era bueno jugar, de ver partidos, ir a estadios, compartir, todo eso, se explotó todo. ¿Por qué? El 9 de abril de 1948, como lo cuentan muchos libros y lo cuentan varios documentales, la Radiodifusora Nacional de Colombia transmitió una bola de boliche que no supo recibir bien el país. Aló, colombianos en el exterior, aló, colombianos en el exterior, aló, colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, a nuestras 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. En cuestión de 2 horas, Bogotá ardía en llamas. Los principales centros populares, religiosos, zonas comerciales quedaron hechas en cenizas. La noticia de la muerte de Gaitán cayó terriblemente feo, porque era la muerte de lo que era, la muerte de un líder que lo representó y que no supieron recibir esto bien y que generó una revuelta popular en un acto convertido en violencia, en hechos que la verdad uno no se alcanza a uno a imaginar, porque pues, la historia nos la cuentan nuestros abuelos, nuestros padres, pero uno viendo las historias a través de documentales y videos que hoy en día se encuentran en internet y en libros, pues es algo triste que la sociedad no ha podido asimilar lo que sucedió en ese entonces. Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliezer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Así nos apoderamos de la Radiodifusora Nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar. Lo que se inició como una protesta, por supuesto, violenta y con fines de proselitismo político, terminó convertida en actos de vandalismo, de muertos en las calles, ¿sí? Por ejemplo, hay una historia, del fallecido Manuel H. Rodríguez, que recuerda, por ejemplo, en una de sus fotografías, la aparición de un cadáver de un asesino, por ejemplo, como el de Juan Roa Sierra, que fue degollado y arrastrado hasta la casa de Nariño, ¿sí? Fue encontrado en el cementerio central desnudo, ¿sí? Y hay una información entregada por Felipe González Toledo en El Espectador, pues, de esos hechos. Muchas investigaciones eran bastante fuertes para la época y pues no se encontraron investigaciones por lo que fue lo que pasó, pero lo cierto es que esto se vivió un fin de semana terrible. La policía en ese entonces tomó partido para evitar que esto se siguiera viendo el caos. El ejército tuvo que actuar y actuó pues a raíz de lo que hacía el gobierno, ¿sí? Pero el poder estaba totalmente fuerte, la violencia era terrible, la conferencia panamericana que se estaba desarrollando se suspendió y tuvo que retornar unos días después,
pero esa revuelta popular después del asesinato de Gaitán fue bastante fuerte, violenta, con actos de vandalismo que dejaron por completa la destrucción de la ciudad, en los tranvías quemados, ¿sí? Todas las cosas que pasaron a lo largo de estos años. Luego de pasar este momento tan triste, ante los ánimos reprimidos se calentaron de nuevo. El gobierno ordenó el 16 de abril, óigase bien, que se reabrieran los teatros y empezaran las funciones de cine cuanto antes, y que los partidos de fútbol estaban permitidos. Así que después de todo esto, una semana después de la muerte de Gaitán, el domingo 18 de abril de 1948 se llevó a cabo la inauguración del campeonato de fútbol de la Federación del Atlántico con total solemnidad y con la presencia de 53 equipos, a pesar de que el sector comercial estaba hecho cenizas y que la iglesia de San Nicolás fue destruida. Una semana antes, el domingo 11 de abril precisamente, estaba programado un doblete en el Campín entre Millonarios frente a Libertad de Costa Rica y Santa Fe Alianza Lima del Perú, partidos que fueron cancelados por la situación de la capital. ¿Sí? Sin embargo, después del 16, Millonarios y Santa Fe decidieron jugar un partido a beneficio del ejército como homenaje a su labor patriótica en los días anteriores y además para darle entretenimiento a la ciudad tras los momentos difíciles que habían pasado. Igual pasó en el resto del país. Se organizaron clásicos regionales o partidos atractivos para distraer al público y dar la sensación de que los problemas habían sido superados. La guerra en las ciudades, pues ya se había controlado, pero se había trasladado a los campos, ¿sí? Enfrentamientos entre guerrillas y ejército, las guerrillas liberales, ¿sí? Y así fue como el 25 de abril de ese año se enfrentaron en Manizales Deportes Caldas y Once Deportivo, en Cali Deportivo Cali Boca Juniors, y en la capital de Antioquia Medellín y Alianza Lima, sin contar que en Barranquilla se estaban jugando partidos domingos y miércoles en el marco del campeonato regional. El 27 de junio, los dirigentes de los equipos más populares de cada región, encabezados por Alfonso Senior de Millonarios, decidieron formar la DIMAYOR, División Mayor del Fútbol Colombiano, y organizar un campeonato profesional con partidos de ida y vuelta en cada ciudad participante, el cual daría el primer campeón del fútbol colombiano. El campeonato arrancaría el 7 de agosto como un homenaje a la patria en esos difíciles momentos y se permitiría el ingreso de máximo 2 equipos por ciudad. Un campeonato profesional que mantuviera todos los domingos un buen espectáculo en la ciudad y que fue aplaudido por la prensa de las capitales, importantes por el beneficio deportivo y sobre todo social que le traería al país. Sin embargo, por un problema logístico en el desplazamiento de algunas comitivas, les tocó aplazar el juego una semana. Solo por ese detalle no celebramos el cumpleaños del campeonato al tiempo con el de la batalla de Boyacá. Los equipos miembros de la DIMAYOR eran 10. Óigase bien: Millonarios y Santa Fe por Bogotá, América y Deportivo Cali por esa ciudad, Atlético Municipal y Deportivo Independiente Medellín por la capital de Antioquia, Junior de Barranquilla, Deportes Caldas y Once Deportivo en representación de Manizales, y la Universidad Nacional de Bogotá, que jugaba en Pereira en un comienzo, pero que ante los altos costos terminó jugando los sábados en la ciudad. El partido, el primer partido, se jugó en un hipódromo de la capital paisa. Ese 15 de agosto a las 11 de la mañana se dio el pitazo inicial de un juego en que Atlético Municipal le ganó 2-0 a la Universidad Nacional y se hizo un autogol. Su autor fue Carlos Rodríguez,
del hoy desaparecido Club Universitario, y con ese tanto se cerró la victoria del club que ahora conocemos como Atlético Nacional, que se había ido arriba gracias a Rafael Serna, primer anotador de nuestra historia. Los otros partidos enfrentaron Junior Cali, Millonarios y Once Deportivo, Caldas y Santa Fe y América Medellín. Para ese momento, en una época que estábamos viviendo, había un descuido, por ejemplo, de la de fútbol, origen del fútbol profesional, y según las historias lo dicen, la falta de registros elaborados con base estadística, con todos los detalles individuales de jugadores y de clubes en general, la falta de responsabilidad respecto a los procedimientos y la negligencia de los dirigentes, vendrían de ser causadas de una deficiente organización. La de fútbol imponía sus criterios, pero se manejaba con tal desidia que cayó en el caos administrativo y llevó a la desorganización general del fútbol colombiano. Esta de fútbol, o sea, había una división enorme. En la de fútbol, donde ordenaban a las ligas regionales, desautorizaban, y si eran ligas que proponían algún evento, la de fútbol no daban aún su correspondiente aprobación. Todos manejaban caprichosamente las normas establecidas, enfrentando permanentemente la de fútbol y las ligas, y los reglamentos se acomodaban a intereses particulares. Y además ese regionalismo causaba más desorden y represalias. Cada cual pensaba que hacían las cosas mejor que el otro. Las ligas poco o nada sostenían el principio de la autoridad o solidaridad. Atlántico, Valle y Antioquia se disputaban todas las oportunidades para alcanzar la dirección nacional. Cundinamarca y Caldas se desempeñaban discretamente en su papel con la esperanza de sentir siempre la satisfacción del saber cumplido. Los santanderes se preparaban de dar sorpresas a las justas nacionales, Nariño, Cauca, Chocó y Bolívar, al margen de las competencias, pero representados en las asambleas por el voto, y además contaban muy poco. Además, esto es algo que a uno lo sorprende. Antes de ese inicio de ese campeonato, nace la DIMAYOR. El 26 de junio de 1948, en Barranquilla, sesionaba simultáneamente la Asamblea de Ligas, presidida por la de fútbol, en el salón principal de la Sociedad Mejoras Públicas, y los representantes de los clubes en uno de los salones de Barranquilla, presididos provisionalmente por Alfonso Senior y con la secretaría de Humberto Salcedo Fernández. En esa reunión, ahí empieza el consenso. La reunión se limitó a revisar credenciales, a designar la comisión, ¿sí? Y esa comisión, como les dije, estaba conformada por Senior y por Salcedo. Además, el ambiente fue muy complicado. Insultos, provocaciones, palabras de grueso calibre fueron los aspectos que se hicieron presentes. No hubo acuerdo y los representantes de los clubes profesionales se retiraron de la reunión, no sin antes dejar una carta en la cual se manifiesta su intención de llegar a un entendimiento. Ese primer consejo directivo de la DIMAYOR quedó compuesto por Humberto Salcedo, el primer vicepresidente Ernesto Álvarez Correa, el segundo Óscar Hoyos Botero, tesorero Jorge Osorio Cadavid y el fiscal era Alfonso Senior. ¿Sí? Entonces eso era el inicio de las épocas más duras, porque pues ese fue el primer enfrentamiento entre la DIMAYOR y la de fútbol, que para muchos veían esta liga como una liga pirata, ¿sí?, que no tenía ni reconocimiento de la FIFA. Pero esos dirigentes llegaron a formar la calma y a poner esto en orden. Alfonso Senior, el gran responsable de esta profesionalización, escribía años después, y lo cito: el fútbol traduce la necesidad biológica de excitación, de pasión, de extroversión de las personas y ayuda a descargar esa caldera social en la cual se cocina explosivos ingredientes que forman parte de los disturbios populares. Y eso pasó. En las ciudades colombianas, el estadio era el lugar de encuentro de la gente sin importar su partido o filiación política o clase social. Era la oportunidad de que tanto liberales como conservadores mostraran intereses comunes y estuvieran unidos en paz por 90 minutos. ¿Sí?
La fiebre del fútbol invadió todas las instancias de la vida colombiana. El 4 de diciembre de ese año 48, la revista Semana, dirigida por Alberto Lleras y con una línea política e internacional por primera vez en su corta historia, no tuvo una foto de un político, personalidad cultural o líder mundial, sino que por el contrario tuvo una portada, la de Julio El Chonto Gaviria, arquero de Santa Fe, gran ídolo de la afición capitalina y campeón con el equipo, el primer campeón del equipo en 1948. En el artículo sobre el jugador dice, haciendo clara referencia a la evolución que ha tratado de explicar, que los colombianos no discutían sino sobre política y poesía. Desde 1938 también discuten sobre fútbol. Para muchos, ese fue el inicio del fútbol profesional. El equipo Santa Fe fue el primer campeón. Recordemos que ese torneo no empezó en agosto del 48. Al año siguiente, en el 49, se pensaba hacer la misma fórmula, pero el gobierno dijo que no, que querían que esto empezara rapidito. Y empezó. Los primeros años del torneo fueron espectaculares. Tras la acogida del corto primer campeonato de agosto a diciembre del 48, se decidió de que el año siguiente debería ser más largo, y por eso el del 49 empezó en mayo, con 4 partidos más, con el firme propósito de dar espectáculo. Don Alfonso Senior, el personaje más importante de la historia del balompié nacional, fue el visionario que dejó la estrategia para convertir el campeonato en el mejor espectáculo que tuviera el país. En el año 49, en Argentina, se presentaba una huelga de futbolistas, en ese entonces liderada por Adolfo Pedernera, gran estrella de River Plate, que no veía que le estaban pagándole bien allá. Aquí actualmente siempre ha sido así, en Argentina no pagan bien a los jugadores, pero esa idea de Alfonso Senior de traerse un jugador de esa característica como Adolfo Pedernera, la aprovechó y decidió convencerlo y llevárselo a Millonarios. Y esa fue una de las cosas más bonitas, traérselo a un jugador de esa calidad como Pedernera. Generó un gran impacto, explotó como una pólvora mechada, ¿no? Como la pólvora que estaba estallando en ese momento, mientras en los campos se veían bombas, ataques, ¿sí? El país no le importaba eso. Por ejemplo, en Colombia la radio comenzó a tener aparición. Por ejemplo, en las transmisiones que el narrador dice que el balón va por la zona derecha y le pega de media distancia, que el balón roza la línea del palo de la mano derecha, que intenta sacar un cabezazo del central, ¿sí? Y uno de los primeros grandes narradores de la historia, nacido en Costa Rica pero adoptado aquí en Colombia, fue Carlos Arturo Rueda, un gran narrador, uno de los hombres que escribía muy bien para esa época. Pero es una historia que apenas inicia. ¿Quieren saber cómo se empezó a hacer el Dorado y la llegada de la violencia en nuestros campos? Pues se los voy a contar en el próximo episodio de Historias Desconocidas. A todos ustedes muchísimas gracias. Soy Raúl Sánchez Parada y les hice este podcast con mucho cariño para todos ustedes, porque recuerden que Historias Secretas es un podcast para construir la memoria colectiva del deporte colombiano y del país. Luis Ernesto y Giovanni Rossi, mis amigos. Mil promesas de amor que no se cumplirán. Cuántas cosas bonitas ya no se darán. Tus ojos brillan hoy buscando libertad.
conmigo, cuánto me duele. Me has desprendido de tu vida y crees que nada pasará. Si te he perdido, es suficiente para yo ser el más triste del mundo con mi soledad. Como si nada, sigue tu vida, sin importarte este sentimiento de amor de verdad. Con tus palabras causas heridas y no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni si es que un día podré sanar. Porque sin tu amor todo es nada ya. ¿Qué hago con tu adiós y esta soledad? Y sigues tu rumbo que yo no te voy a suplicar. Duele, claro que hay dolor, quieres lo que quiero más. Duele, claro que hay dolor, quieres lo que quiero más. Nilson Martínez y Carlos Macené. ¡Ay, hombre! Sentimiento, Chelita. Nadie te va a negar que me hiciste feliz, que cuánto me quisiste, eso no lo sé. Tanto te llegué a amar que me olvidé de mí, y con tanta ternura me puse a tus pies. Pero te marchas, no hay quien te ataje. Eso sí puedes estar bien segura que no intentaré. El que se va sin que lo echen, dice el adagio que sin que lo llamen regresa otra vez. Me porté bien, lo suficiente, por eso sé que no tienes motivos para llegarme a odiar. Que si pequé fue por quererte, porque te amé demasiado, te quise y seguro que siempre te voy a adorar.